editorial muy importante como Editorial Record, en esta etapa, la industria editorial en general ya presenta signos muy evidentes de retroceso, y los números y las tiradas de ese momento de esplendor de los 40 y 50 ya nunca volverán a ser los mismos, ¿no? Ese momento está claramente es un momento pasado. ¿Estas publicaciones son de qué años? Del 74, 75, la primera pinta de los 70, en donde sí aparece esta renovación, de la mano de una editorial en donde van a trabajar, no quiero decir todos, pero prácticamente todos los autores del grupo en Argentina, que también paralelamente trabajan en la misma etapa para el mercado internacional. Paralelamente también trabajan, esto que decía al principio, comienzan a publicar sus tiras gráficas en los diarios. Se trata justamente del momento en el que se nacionalizan las tiras gráficas en los diarios, anteriormente en tiras extranjeras. Ya en la etapa de Clarín, esta etapa pasa a ser completamente internacional, toda la contrata está realizada por autores nacionales. Y quienes no publican en la contratapa de Clarín o no publican en Record, bueno, siempre está el mercado internacional ya fuertemente instalado como salida laboral. Paralelamente justamente a esas como algunos jurídicos, pero en Record, en las libros de la etapa se pueden dar cuenta de muchos ejemplos de experimentación y de una etapa, la primera mitad de los 60, rica en términos de ruptura estética y gráfica. Va a tener supervivencia en el mercado la editorial más longeva de la historia de la historieta argentina, la editorial Columba, ¿no? Que comienza esta revista de números del 76, pero esta revista de Tony se instala en el mercado en la década del 20. Entonces, estamos hablando de una editorial que tiene más de 70 años de existencia en el mercado. Y el capítulo dedicado a Columba, que me interesó trabajar, es no tanto decir lo obvio, como que las historietas son funcionarias, ¿no? Sino decir, tratar de analizarla más en términos no de contenido y los guiones, sino estéticos y gráficos. Me llamó mucho la atención la cuestión del uso del color. Superproducciones, tapas de las revistas a través de superproducciones a todo color, telefilms a color, supercolor, ¿no? Y la aplicación del color por parte de los dibujantes de Columba no es para nada menor, porque aparece aquí en una cuestión que puede pensarse anti-pop o un pop anacrónico, ¿no? Porque en realidad no ponen mal el color. Estéticamente no es feo. Podría decir, si lo hubiésemos en los 60, podría pensarse como el cuadro de Rocky, como al lado de una cultura igual, porque no es. Lo que pasa es que esto sucede tarde. Siempre en Columba aparece esta idea del anacronismo. Se está contando una historia se encuentra el clásico en la década del 80 y se reiteran permanentemente los argumentos, una idea de un fuerte de folletín ilustrado. Si tomamos una revista de los 80 de Columba y una de los 60 o una de los en el enlayado lo hice, esa comparación de las tapas, no son muy opuestos, no son muy diferentes, no hay grandes cambios. Y finalmente
justamente esta revista, fundamentalmente Fierro, una atención permanente hacia un pasado idealizado y un futuro incierto, ¿no? No se sabe todavía qué va a pasar. Es la revista justamente para los sobrevivientes, la bajada de metas para sobrevivientes. No hay un mercado, pero sigue habiendo un público fiel a la historieta. Allí publican los grandes nombres, una selección muy acotada de autores, y también se revisitan los nuevos autores de la nueva generación, y se revisitan permanentemente, se homenajean, y hay gestos de deferencia y homenaje a los grandes maestros de la industria nacional. Discursivamente, Fierro se posiciona como una revista con un gusto amplio, ¿no? Esta es la historieta argentina. Sin embargo, curiosamente, no publican en Fierro los autores más masivos del mercado. Posiblemente no, seguramente publican los más buenos, pero no los más masivos. Pero los autores de Columba no publican, las series de Columba no son publicadas, salvo alguna excepción. Alguno va a decir no, pero publicaban, sí, claro, alguna excepción, pero no está dirigida al lector masivo y popular. Sin embargo, se presenta como una revista popular, se representa como una revista nacional y popular, y las editoriales de Sakurai son significativas en ese aspecto, ¿no? Desde el primer número. Esto la coloca justamente en el lugar opuesto de la revista del ED que mostré al principio, en donde claramente Mazzotta dice en sus editoriales: aquí está la mejor historieta, y esta es la historieta que me gusta, la historieta que me gusta. Esta es la historieta, claramente en hacerse cargo del gusto, que es una categoría que recorre permanentemente, ¿no? Como análisis, cuestión del gusto. Y en este caso aparece también como posicionamiento ideológico, ¿no? Somos una revista peronista, en Campo, con un fuerte discurso ligado a una concepción de la historieta como historieta popular, el pueblo argentino, lo argentino, la identidad nacional, el fútbol, el tango, ¿no? El folletín, hacer editoriales que organizar con una historieta que no la representa esos rasgos. Y los ejemplos abundan. Yo elegí solo algunos de ellos. Listo, esto lo he como recorrido por algunos de los ejes más importantes, ¿no? de la tesis en términos de periodización. Por ahí lo que me gustaría ahora decir, pero me parece que puede ser piola contarles por qué la periodización, ¿no? Por qué la periodización y este pasaje de la tesis al libro que planteaba Mirta al principio, que me parece sumamente atinado contarlo, porque es otra tesis, es otra versión a la que está en Marcelo Otero. Entonces, decir, en principio, la periodización que recorre los años 68-84 plantea un núcleo más duro, más denso en la primera parte del recorrido, ¿no? Marcada por los años 68-74. La segunda parte del libro, también la segunda parte de la tesis, presenta allí como todo más, un tiempo más aceleradamente, ¿no? Trabajo con algunas editoriales puntuales y algunas revistas. Bueno, fue una decisión teórico-metodológica, por lo que decía al principio. Ese 68 me remitía, hacia el comienzo de la investigación me remitía permanentemente
objeto de investigación como tesis, lo primero que pensé es, bueno, voy a trabajar lo que viene, ¿no? O antes, o voy hacia atrás, o voy hacia adelante. Lo que sucedió finalmente es que esa etapa de oro de la historieta nacional sí estaba trabajada en términos de mercado, ¿no? Aquí hubo una industria nacional fuerte, se publicaban tantas revistas de historietas y había tantos autores en términos de cuáles eran las series más importantes y los autores, pero no permitían esos datos explicar por qué el mercado había caído, si esto tenía solo que ver con los índices económicos o con una retracción de la industria nacional en general. Si a priori lo podía decir, no, si esto tiene que ver con una retracción, no lo podía comprobar. Por lo tanto, el interés ahí fue analizar, por un lado, los discursos, de qué manera esa etapa parecía hasta la década del 80 como un fantasma, ¿no? Temible, persistente, ahí siempre un volver a un pasado mejor. Y si ese volver a un pasado mejor tenía que ver con la serie, con los autores de la etapa, o con otra cosa. Y resultó ambas cosas. Por un lado, sí, en los 40 y 50 se habían formado los autores más significativos del campo, ¿no? Como grandes nombres, Prats, Hernández López, Oestergel, sí, están esos grandes nombres. Pero por otro lado, si el tiempo pasó de mejor, el que hacía referencia a los historietistas, no hablaba solamente de historietas, no hablaba solamente del mercado, estaban hablando de un momento, estaban hablando de la cultura argentina, de un momento que habían vivido y estaba permanentemente en las entrevistas, un momento en el que hablaban de un estado, del estado y del mercado y de condiciones de vida y de acceso de los sectores populares a distintas condiciones de vida, que me hacían pensar que la añoranza no tenía que ver solamente con la publicación en un editorial. Y por otro lado, esos años permitían leer una transformación del mercado que ya no tiene vuelta atrás, como ya no va a tener vuelta atrás, que es pensar a la historieta como industria, pensar a las editoriales como fábrica, en términos así de rotundos, pensar que los autores durante esa etapa marcaban tarjeta para entrar a trabajar, ¿no? Tenían horarios de trabajo, tenían su tablero asignado, pedían en la editorial un crédito para comprarse una casa. Todo esto que aparecía en las entrevistas y que me parecía tan importante como cuáles eran las historietas que publicaban, hacían referencia a una industria que podría ser la industria automotriz, ¿no? El trabajo, y a la